En la gran obra de hoy no veremos grandes máquinas ni refinadas técnicas constructivas. Más bien veremos cómo un camino, un simple camino, puede cambiar la vida de miles de personas e integrarlos a un país, a una civilización. Hablamos de la carretera austral, una ruta que marca con claridad un antes y un después, porque su construcción, que oficialmente comenzó en la década de los 70, hizo que un importante territorio se integrara al resto de Chile. Al principio fue un sueño, hoy es un gran orgullo. Bosques nativos, lagos, glaciares y escarpados pistachos que evocan la imagen de la tierra en su formación son solo parte del sobrecogedor paisaje de la 10ª y 11ª región de nuestro país, un paisaje al que por años fue casi imposible acceder. Hace 30 años atrás, lugares como Chaitén, La Junta, Puyuhuapi, Cochrane, entre muchos otros, estaban totalmente aislados del resto de Chile. La única forma de acceso a ellos era por mar o por aire, y el medio de transporte que se utilizaba era el caballo. Pero a partir de 1976 se comienza a construir esta carretera, la que cambiará la vida de estos poblados y de sus habitantes. La necesidad de construir vías de acceso a este lugar es una constante en su historia. Hubo varios diseños de caminos, incluso un proyecto de ferrocarril en la década del 30. Pero solo en la década del 70, la gran aspiración de tener un camino se empieza a materializar, cuando se toma la importante decisión de hacer lo que hoy conocemos como Carretera Austral, un camino ripiado de 1.100 kilómetros de largo y que recorre desde Puerto Montt hasta Yungay. Es una gran obra la construcción porque permite incorporar al desarrollo del país una cantidad enorme de territorio que nadie sabía qué es lo que había y estaban explorados. O sea, desde el punto de vista constructivo no es una gran obra porque es un camino al final del día, pero dado lo que significó y dado las dificultades que había de logística, de llevar los recursos, de clima, de topografía, las condiciones propias del país en la época, en que éramos un país bastante más pobre de lo que somos ahora, es una gran obra. Pero cuando hablamos de Carretera Austral, no hablamos solo de un camino longitudinal. Se trata más bien de una red vial, de un conjunto de caminos transversales que poco a poco fueron logrando la tan ansiada conectividad entre los poblados. En esta titánica tarea de construcción fueron 3 los principales entes involucrados: el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad, el Cuerpo Militar del Trabajo y diversas empresas constructoras contratistas del MOP. Cuando uno llega, se queda impactado porque además de la lluvia, que es casi permanente y persistente, se encuentra un follaje y una vegetación impenetrable y suelos de una calidad, como tan en general saturados, bastante blandos y con roca, en fin, y con una cantidad innumerable, dada la cantidad de lluvia que cae, de quebradas, arroyos, ríos, etc. Entonces, el poder entender por dónde trazar la carretera ya es algo muy difícil. Una vez hecho eso, se escogía un trazado y se empezaba primero con cuadrillas de gente equipada con motosierras fundamentalmente y herramientas, haciendo lo que se llamaba la apertura y limpieza de faja, es decir, talando los árboles más importantes que estaban en la faja del camino, que no tenía más de 25 o 30 metros, y rozando los arbustos. Los árboles, todo esto se hacía manualmente porque era imposible llevar maquinaria porque no había camino, y los árboles se iban dejando, los más sanos se iban dejando para construir con esa madera las alcantarillas y los puentes necesarios para seguir avanzando. Entonces todo esto era un trabajo que se hacía de mucha mano de obra y en condiciones de campamentos y de suministros muy duras y muy difíciles. La primera etapa y parte prioritaria del proyecto fue conectar Chaitén con Coyhaique, 420 kilómetros que se inauguraron el año 82. Paralelamente, se hizo el tramo que une Coyhaique, Cochrane y Puerto Yungay, y el que va desde Puerto Montt a Chaitén, el que aún tiene algunos tramos pendientes. El resultado, más de 40 puentes, túneles y un reconocido diseño de camino que no solo sorteó las adversidades del clima. Bueno, el primer desafío fue convencer a la autoridad de la importancia de hacerlo. Había mucha oposición de que era imposible, de que era muy caro, de que mejor hacer transversales e irse con ferries por el mar. O sea, ese fue un trabajo bastante duro, porque los principales adversarios estaban en el Ministerio de Hacienda,
Cuando nosotros decíamos que estábamos haciendo un camino de penetración, nos decía que estábamos haciendo un camino de penetración al Ministerio de Hacienda, o sea, va a sacarles plata. Mucha oposición. Y la gente a nivel local, yo diría que fue más bien incrédula, nunca creyó hasta que el camino le iba pasando por el pie de la casa, en campos en los cuales ellos salían con mucha dificultad, unos a veces casi no podían salir. No, al momento que se hizo la carretera ya cambió todo el sistema de vida para los pobladores y para todo el sector. No teníamos caballos, no teníamos al hombro nomás, muchísimo. Porque no había ni camino. No había camino, camino de caballo, pero malo. Hasta que se hizo la carretera, estamos rellenados acá. Hoy día en un rato sacan un enfermo, viene la ambulancia, vienen las rondas médicas, o sea que la gente al momento que salió la carretera se les cambió la vida. La construcción de la carretera trajo la obligación de crear algunos pueblos. Es el caso de Villa Santa Lucía, Villa Mengual, Villa Vanguardia y Puerto Yungay. Además, se produjo un importante crecimiento de los pueblos que ya existían, ejemplo de ellos La Junta, que desde la construcción de la carretera creció 7 veces en población y 9 veces en vivienda. Y es que una obra como esta siempre trae progreso y nuevas expectativas de vida. Cuando recién se inicia la carretera, el papá pensaba solamente que con 8º año era suficiente y nada más, y los chicos se iban al campo. La carretera te abre muchos espacios, no solamente ideas. Y con el tiempo, por ejemplo, el papá empieza a pensar que puede sacar sus niños a Chaitén, por darte un pueblo, que pueden sacar sus niños a Puerto Cisne, que le ofrece también una amplitud en cuanto a la educación. Cambia rotundamente el pensamiento de los papás y se dan cuenta que hay que detrás de estos cerros ya también hay otras visiones educacionales muy amplias. Por lo tanto, los chicos empiezan a salir hacia distintos lugares. Poco a poco, tan ansiado proyecto fue haciéndose realidad. Durante la ejecución de los caminos hubo varias propuestas extranjeras. Coreanos, chinos y norteamericanos mostraron interés por ser parte de esta obra, pero finalmente las técnicas que dieron mejor resultado fueron las rescatadas del siglo pasado. Alcantarillas de rollizo, emparalados, fosos, balsas y pasarelas. Técnicas que no estaban en ningún manual de diseño, pero que utilizadas con ingenio fueron resolviendo poco a poco los problemas que se presentaban. Hubo preocupación por cada detalle, por esto se trató también de causar el menor impacto ambiental posible. Sin duda que la carretera ha generado algunos impactos. Ahora, sin embargo, en las especificaciones técnicas en la carretera se incorporaron medidas de protección ambiental. Por ejemplo, se incorporó lo que se llama el raleo selectivo, que es en la faja del camino cortar aquella vegetación que es estrictamente necesario cortar, y en las fajas inmediatamente a ambos lados dejar aquellos árboles de valor, de manera de generar una especie de transición amistosa con el medio, como una forma de no generar un impacto mayor. Por supuesto, abrir un territorio con la carretera significó un impacto, pero los impactos pueden ser positivos o negativos. Yo diría que en este caso fue ampliamente positivo. Si se trata de hacer un balance, no cabe duda que todos los números dan positivo. La carretera austral es una fiel muestra de los beneficios que trae la construcción de caminos. Camino que logró unir por tierra a esta loca geografía que es Chile. El camino recorre una de las geografías más diversas del mundo. No hay ninguna parte del mundo en que si uno en un tramo de menos de 100 kilómetros pase de una pampa, cruce la cordillera de los Andes en su flanco oriental, que es de parque, flanco occidental, que es una selva fría, y llegue a fiordos y canales con glaciares y termas. Esas cosas no se dan en ninguna parte del mundo. Inicialmente se veía como una aventura, como una gran aventura de la cual muchos soñaban y que nadie había podido materializar. Y aquellos que podían ver que se estaba materializando significaba realmente el cumplimiento de un sueño, tanto desde el punto de vista de poder hacer las cosas como el desafío profesional que esto significaba. Para los pobladores, acceso a cosas que para ellos eran inalcanzables, como la educación, la salud, la atención de organismos técnicos del Estado, y realmente la apertura de oportunidades para su desarrollo. Ya no vivir en un estado de sobrevivencia, sino que en una posibilidad de poder desarrollarse. Por lo tanto, significó un cambio rotundo en lo que este territorio significa.